Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 8 de noviembre. Recordamos en la liturgia al beato Juan Duns Scoto. Y tomamos el texto de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar especialmente del texto bíblico que hoy acabamos de mencionar? Estamos viendo el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de San Lucas tiene también, dentro de tantas características, tiene la característica de la misericordia. Es el Evangelio de la misericordia, el que muchas más veces, más que los demás textos del Evangelio, menciona esta palabra. Bueno, hoy también Jesús, aunque no menciona la palabra misericordia, menciona, por ejemplo, varias veces la palabra perdonar. ¿Sí? Perdón. Entonces, hoy se nos invita también a perdonar, se nos invita al arrepentimiento, y pues esto tiene que ver evidentemente con misericordia. La fe, el perdón, el arrepentimiento, el no pecar, tiene que ver con la misericordia de Dios y la misericordia que nosotros debemos de tener con nosotros mismos y con los demás. Llama la atención también el texto de hoy, puesto que escuchamos cómo Jesús da varias recomendaciones breves. Así es. Vemos como varios temas dentro de la misma escena bíblica. Por ejemplo, Jesús habla hoy del escándalo, del perdón y de la fe. Sí, del escándalo. Nos manifiesta al inicio Jesús hoy que muchas personas pueden ser signo de escándalo para los pequeños, para los humildes, para los sencillos, para los débiles. Así es, podríamos nosotros hacer caer a los demás, podríamos ser piedra de tropiezo, podríamos ser un obstáculo para el otro, podríamos nosotros entonces provocar que la otra persona se aleje de Dios. Debemos de cuidarnos en este sentido, dice hoy Jesús. Sí, aunque no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero debemos procurar que nosotros no seamos esa ocasión para el prójimo. Y aquí podemos hablar de un montón de cosas. Que yo sea una piedra de tropiezo, un obstáculo, que yo mismo haga pecar a los demás. ¿Sí? Imagínate que a ti te guste beber, que no seas alcohólico, pero te guste beber, e invitas a alguien, y le insistes a alguien públicamente para que lo haga, y tal vez esa persona sí tiene problemas de alcohol y no lo estaba haciendo, y porque tú lo provocas, empieza a tomar y ya no puede detenerse, por ejemplo. Ese es uno de tantos y tantos ejemplos que podríamos colocar el día de hoy. Por eso hoy es importante pedirle a Dios que nos ayude para que no hagamos caer a los demás. Hoy dice el texto bíblico: más le valdría a esa persona que le pusieran, que lo ataran a una cuerda y en la otra punta le pusieran una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar. Es lo que dice hoy Jesús: ser arrojado al fondo del mar con una piedra de molino al cuello. Una piedra de molino es como una piedra volcánica,
En Guatemala le decimos una piedra fina, una piedra como de río, de aquellas piedras con un color oscuro, que son así pesadas. Bueno, pues de ese tipo de material están hechas las piedras de molino allá en Tierra Santa. Son circulares, como de la llanta de un camioncito de 3 toneladas. Y esas piedras son como un tipo de dona, de tal manera que están encima de otra piedra más grande que también es redonda, y esa piedra de molino es la que tritura las uvas para sacar el aceite, tritura también las aceitunas las uvas para sacar el vino, las aceitunas para sacar el aceite, y es lo que hacen esas famosas piedras. Imagínate qué está diciendo Jesús si escandalizamos a una persona, ¿verdad? Imagínate que tú vienes y escandalizas a alguien hablándole mal de los demás, hablándole mal de una comunidad, hablándole mal de una persona, hablándole mal de la iglesia, de un sacerdote, del papa, hablándole mal de alguien. Esa persona tal vez quería ir a la iglesia o está empezando en el proceso de su fe, y tú le hablas mal, esa persona ya no se va a acercar, esa persona jamás va a querer ir, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vemos cómo podemos ser piedras de tropiezo para los demás y muchas veces no nos damos cuenta, así como se oye. Hoy pidámosle a Jesús que nos ayude a ser conscientes de nuestras limitaciones y que nosotros más bien seamos un puente, seamos una oportunidad entre Dios y los demás. Un segundo punto, Jesús también habla del perdón en el texto que hoy hemos escuchado. Así es, Jesús habla de perdonar. Si tu hermano te ofende, sí, corrígelo, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo, dice hoy. Y si 7 veces al día te ofende y esas mismas 7 veces se arrepiente, perdónalo. Todo el tiempo debemos de tener una constante actitud de perdón. Imagínate cuántas veces no te has ido a confesar y cuántas veces alguien o el sacerdote no te ha dado la absolución. No creo que no te la haya dado, a no ser que estemos en un pecado muy grave, en un sacrilegio, en cisma, excomunión, o que una persona se encuentre viviendo en unión de hecho. Solamente ahí no se le puede dar la absolución. De lo contrario, todos pueden gozar de la absolución sacramental. Siempre Jesús te perdona cuando vas a la confesión. Siempre Jesús nos da su misericordia y nos pide que actuemos con esa misma misericordia. Y entonces, ¿por qué no podemos nosotros perdonar al otro? Démonos cuenta, en los 4 evangelios, en ninguna escena en donde sale Jesús, vemos que Jesús condene a alguien. Más bien siempre vive perdonando. Perdona a los pecadores, perdona a la mujer adúltera, ¿sí? Perdona a Pedro que 7 veces, que 3 veces lo ha negado. Perdona a tantas personas, ¿sí? ¿Cómo no nos va a perdonar? Y la misma actitud nos invita a Jesús a tener desde la misericordia el perdón al prójimo, ¿sí? Hay personas que no han sentido el perdón de Dios y que siempre se sienten mal y que siempre sienten que su corazón está dañado y siempre que van a confesarse confiesan lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque no logran perdonarse a sí mismos. Es necesario también empezar un proceso de autoperdón. Perdónate a ti mismo, perdónate a ti misma y vas a lograr sentir el perdón de Dios y vas a lograr perdonar de corazón a tu prójimo. De lo contrario, nunca lo podrás hacer. Bueno, el tema del perdón es muy amplio y por eso hoy es importante que hablemos de él y que aclaremos esas cosas. Perdonar no significa olvidar, perdonar significa sanar. Es como si te hicieras una herida en la mano. En el momento sangra, si te la tocas duele. Así es cuando alguien te ofende y cuesta perdonarlo, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y te vas curando esa herida, pues va desapareciendo y aparece una cicatriz. De tal forma que al final del tiempo te tocas la cicatriz y ya no te duele, pero te recuerda a esa cicatriz que pasó algo allí en ese momento, en ese lugar. Lo mismo pasa con el tema del perdón. Perdonar no es olvidar, es sanar lo que aconteció en tu vida pasada. Y cuando regresas a tocar esa herida, cuando piensas en esa herida, ya no te duele más. Eso es perdonar, eso es sanar, quedar limpio, ¿sí? Bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar a quien necesitemos perdonar. Piensa en aquella persona que te ofendió en tu vida. Piensa cuando eras un niño, desde que tienes uso de razón hasta hoy,
Piensa cuántas personas te han ofendido. Hoy empieza a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar a mi prójimo. Y esas personas bien puedan ser esas que te han dañado, las que más te aman, las personas más cercanas, mis familiares más cercanos. Las personas más cercanas son muchas veces las que más me han ofendido. Hay que pedirle a Dios por ellas y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Y finalmente también Jesús habla de la fe. Sí, habla de la fe. Los apóstoles, cuando ven que seguir a Jesús es un camino bien difícil, porque Jesús es exigente, es disciplinado, pide que aprendamos a no ser piedra de tropiezo, que aprendamos a perdonar, arrepintiéndonos de corazón nosotros también y al pedir perdón. Entonces piden algo: aumentanos la fe, ¿sí? Y Jesús dice hoy aquella famosa escena que conocemos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel árbol, ¿sí? O le dirían a aquella montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, es decir, nuestra confianza en Él. Jesús está aquí contigo, no lo olvides. Sé consciente de que Jesús está en tu historia, en tus caídas, en tus tristezas, en tus temores, en tus dudas, en tus incertidumbres, en tus enfermedades. Jesús está ahí. Ten firme la fe. Jesús nunca nos desampara, siempre va a estar a nuestro lado y nos proveerá de lo que más necesitemos. Jamás el Señor nos dejará solos. Quedémonos con esa certeza. Aumenta, Señor, nuestra fe, pidámosle eso, y que nosotros también seamos promotores de la fe en los demás, sobre todo en aquellas personas que están alejadas de Dios, que están alejadas de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.